¿Pregunto? Bueno, profe, yo lo compré, pero no lo terminé de leer. ¿Cuál compraste? El grito manso. El grito manso. Muy bien. ¿Y cómo vas? ¿Vas por la mitad? ¿Vas por...? Mitad por la mitad. Ahí nomás, Ahí. del comienzo. Bueno, pero ¿y te gustó lo que estás leyendo o mazo? Sí, Mazo. bueno. No te... no, como que... como que generó mucho... qué sé yo, a veces... No, Depende está igual... normal. Está bien. Bueno, ahora charlaremos después de un poquito dónde lo ubicamos a este pedagogo brasilero y por qué es tan importante, por lo menos para mí, que ustedes hagan al menos esta aproximación, ¿sí? Débora, ¿qué pudiste conseguirlo? ¿Cuál conseguiste vos? Sí, yo conseguí el de la educación como práctica de la libertad. Estoy leyendo ese con John. Ese es uno de los primeritos. Ah, no sabía. ¿Y lo leíste todo? ¿Llegaste a leerlo todo? ¿Vas como Belén más? Me faltan, creo que nada, las últimas páginas, pero sí, casi todo. Sí, está bueno. A vos te convocó un poco más, me parece. Bueno, depende también el estilo, las épocas. Cada libro tiene un momento en el que Paulo Freire lo escribe, que bueno, responde a los momentos en los que él va viviendo, ¿sí? Y va como puliendo su postura. Gustavo, vos pudiste... Nosotros... Sí, Tiene como justo, mucha... yo estoy con Gusti. Nosotros elegimos El Alquimista porque vimos que era como uno de los mejores que tenía, puede ser. Pero no lo terminamos tampoco. No llegamos. Es la verdad viejo que yo igual. ese... ¿Cómo? Es viejo, digo. Es viejo. Yo no lo tengo como de él. ¿Estás ¿Es de seguro? él? ¿Estás seguro? Sí. No, confío en ustedes. Yo toda la bibliografía no la sé. Les digo las más importantes, digamos, Es que pero es de... sí. Porque Es El viejo, sí. Alquimista lo tengo de Paulo, pero Coelho. Mm. Bueno, algún Pablo estaban leyendo, profe. Claro, puede Estabas ser. como cerca, pero no era el pedagogo brasilero. Pero bueno, brasilero Ah, era, de Ramos. brasilero era, pero te faltó el pedagogo. Me faltó, Igual está claro, el de Ramos bueno. era apellido. Bueno, pero por eso, estaba bueno poder compartirlo. De todas maneras, El Alquimista es... Por suerte prestamos un montón de atención. Sí, decí que está bueno. Como es, Paulo Freire tiene... Paulo Coelho es interesante para quien le guste. Tiene algunas intervenciones copadas, pero por ahí está bueno que lean algo de Freire. Ahí les recomendamos algunos de los que leyeron los chicos, más que nada por la aproximación a la pedagogía que él propone, que es lo que nos interesa, ¿no? Claro. Si no consiguen, me avisan, porque, no sé, el más conocido, que se llama Pedagogía del Oprimido, está en PDF, digamos, lo pueden acceder a él, pero bueno. Igual está bueno, después nos compartirán lo que dice Coelho, que a mí me gusta en particular, El Alquimista. Yani, ¿qué pudiste vos leer de Freire? El que dijo Debbie, el de la educación como práctica de la libertad. Bien, ¿y lo leíste todo? Pero llegué hasta la mitad nomás. La mitad. No. ¿Y por qué llegaste hasta la mitad? ¿No llegaste porque no te convocó, no te...? Medio denso, es como que habla mucho del contexto en Brasil y esa parte no me encantó. Bien, también hay que ver en qué contexto. Yo lo que les voy a sugerir ahora es que vean el contexto en el cual lo escribe. Por eso describe tanto el contexto el contexto, digamos, de desigualdad en la sociedad brasilera, porque a partir de eso él hace toda su contrapropuesta a lo que serían las pedagogías tradicionales, ¿sí? Luen,
¿Vos pudiste leer? No, igual leí poco, profe, pero también es el mismo que eligieron las chicas. ¿El de la educación como práctica para la libertad? ¿O Sí, el grito ese. más? Es la educación como No, ese. Leíste un poquito. Ah, ¿y Sí, Lore? no leí mucho. ¿Yo? Justo se me cortó. Sí, ¿vos qué leíste? ¿Se te cortó el libro o la...? Ninguno, ninguno, pero elegí maestro. O sea, estaba entre ese y la educación como libertad. Y me decidí por la voz de los maestros. Pero todavía no lo empiezo. Estamos como que estamos de receso, también nomás que nos encontramos hoy, porque si estamos esperando, dale, ahí lo vamos a retomar. Yo lo que no quería era que se les junte, porque son libros, entonces al ser libros, lleva tiempo, ¿sí? Y Manol, ¿me escucha? Chan, chan, hola. No, yo todavía no leí nada, Y sinceramente. escúchame, pero ¿lo conseguiste? No, porque nunca me puse de acuerdo con Juan qué libro íbamos a elegir y eso, así que solo leí un poco de lo que está en la plataforma, o sea, de la parte que nos toca a nosotros y nada. Esa era otra actividad. Ahora vamos a Sí, pasar sí, en sí. limpio. Viste que había dos propuestas de lectura. Una que tenía que ver con leer un libro de Paulo Freire, el que ustedes quisieran, o que, el que les convocara. Y otra actividad es la que vos planteás, la que tenías que Claro, sí. ponerte de acuerdo con Juan, que es elegir una alternativa pedagógica sobre el libro de Jesús Palacios, que era la cuestión escolar. ¿Sí? Pero ahora bueno, vamos a pasar en limpio. Esperen que le pregunto a Sol, a Jazmín. Sol, Yo empecé por la 1, profe, por la actividad 1. Con Casa empezamos leyendo a Freinet, a Freinet, está bien. sí, una educación para el pueblo. Y nos Bien. quedaba la mitad, no terminamos. Bien. Y de Freire no. No, de Freire no, arrancamos con la otra primero. Bien. Bueno. ¿Y Juan? Que ya sabemos que no te También pusiste de acuerdo con en... Emanuel, porque ya nos adelantó. Sí, sí, estamos en la misma situación, como que nos costó coordinar, pero bueno, sí, también como que le pegué una repasada a lo que era lo que nos tocaba a nosotros, que era Wallon, pero no, hasta ahí como que no tuve esa constancia para sentarme y decir, bueno, me pongo y falta. ¿Qué va a pensar Lola de nosotros? Es lo que estoy pensando en este momento. ¿Qué se Qué lleva de esta vergüenza. primera parte? Dios mío. No es siempre así, te vamos a transmitir esto. Los chicos, la verdad, trabajan, leen un montón, un montonazo. 2 segundos. Llévate el dinero, por favor. Acá, mira. Esto de dar clases en la casa es tremendo. Allá mismo. Salí por atrás, si no. Bueno, les decía que no siempre es así, a veces estamos mejor. Nos va a agarrar una semana un envión, vamos a ir como moto. Bueno, nos faltaban Anto y Nadia. Anto, ¿vos pudiste leer? No, profe, yo solamente me había enfocado en leer lo que nos tocaba a nosotros con Nadia, pero el libro de Freire no, Menos mal no, que les no dije que era encontré. re importante. Si les llego a decir no importa, saben dónde está Freire, ¿no? Todavía lo estoy buscando, pobre hombre. Bueno, Leímos entonces. demasiado la primera parte del año, profe. Necesitábamos un descanso importante Ahora ahora. se les va a juntar todo. Bueno, ¿y Nadia, estás en lo mismo que Anto? Sí, profe. Bueno. Bueno,
Entonces, la primera actividad, que era leer el libro de Freire, nos estaría como quedando ahí pendiente. Tenemos ahí 2 o 3 a la mitad, y 2 o 3 o 4, él lo tiene el libro por lo menos, lo muestra, tiene la carátula, así que estamos bien. El resto va a tener que ponerse al día. La otra actividad tenía que ver con, cada uno eligió una propuesta, te contamos, Lola, en la plataforma está subido un texto de Jesús Palacios que se llama La cuestión escolar. Nosotros en toda la primera parte lo que hicimos fue trabajar el concepto de educación y su relación con la pedagogía y el lugar de la escuela en esa triangulación entre educación, pedagogía y escuela. Y después vimos la escuela como construcción histórica. Y nos dedicamos a ver qué formato tuvo, en qué contexto, como proyecto de la modernidad. Terminamos ahí como trabajando todas estas cuestiones de la mano de distintos autores, y nos quedó pendiente con ese texto de Jesús Palacios las alternativas a esa escuela que se instaló. La escuela se instala con un determinado formato escolar, ¿sí? Con características específicas, digamos. Un docente portador del saber, un alumno que era pasivo, una organización espacial determinada. Bueno, todas esas características remitían a una intencionalidad, a unas cuestiones de poder, ¿no? De relaciones de poder vinculadas al contexto del proyecto moderno. Bien, ¿hubo otras voces? Sí las hubo. No triunfaron, pero sí hubo otras voces que decían que esa no era la única manera, y que quizás había otras formas más acordes, y necesitaban como plantear una postura en contra de esa enseñanza tradicional. Esas son las alternativas pedagógicas que yo les decía a los chicos que tenían que trabajar en grupos de A2, cada uno eligió, estos grupitos de A2 eligieron uno. Teníamos varios, ¿sí? Como decían las chicas, creo que Sol había elegido Freinet. Después teníamos un montón más, ¿no? Teníamos a Wallom, como dijo Juan. Después estaba Neil. Rogers, Illich. Digamos, hay varios. En realidad mi intención no era que conozcan todas, sino que pudiesen ver que detrás de estas alternativas había propuestas distintas, y que eran voces que, si bien se silenciaron, estuvieron presentes durante todo el siglo XX. ¿Y con qué luchaban básicamente estas alternativas? Luchaban justamente con el lugar de pasividad de los estudiantes. Para estas posturas, el lugar de los estudiantes no era pasivo, muy por el contrario, todo giraba alrededor de la acción de estos estudiantes y de su posible libertad, de pensamiento. Entonces, todas las propuestas pedagógicas que son consideradas alternativas buscan justamente romper el formato escolar que tan naturalizado tenemos en nuestra construcción, ¿no? Porque quizás hoy no podríamos pensar una escuela sin estas características, que fueron del siglo XIX. Esto es lo que nosotros estuvimos trabajando. ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué este formato no se modifica? O si hay algunas cosas que sí se modifican y no las vemos. Bueno, este es el debate que vamos a instalar a partir de ahora, después de haber visto todo este recorrido histórico, político y cultural. Por eso les dejé encargado estas dos cosas, ¿no? Ver lo de las alternativas, que lo van a compartir, después yo les voy a decir cómo lo van a subir, y dónde entra Paulo Freire en todo esto. Paulo Freire, insisto, es un pedagogo brasilero,
Me parece súper importante que ustedes se acerquen o se aproximen a su postura. ¿Por qué? Primero porque es un pensamiento latinoamericano, ¿sí? Todas las otras alternativas que leyeron o que están por leer, como Freinet, como Illich, como Rogers, son europeos, ¿sí? Americanos o europeos, pero ninguno latino. Entonces es interesante ya posicionarnos en el pensamiento latinoamericano. Y por supuesto Paulo Freire es el mayor referente en este sentido. A ver, si tuviésemos que hacer la lógica de lo que vamos a ver en esta de acá en adelante, que tiene que ver con la escuela hoy, no podemos enunciar esto que nos pasó, ¿no? Nosotros vimos cómo se fue conformando la escuela y cómo se fue conformando la pedagogía moderna, ¿sí? La pedagogía moderna, y vuelvo a insistir, todo lo que nosotros trabajamos es la conformación de la pedagogía moderna que implicaba una escuela con un formato determinado. Estas alternativas son alternativas a esa propuesta. Luchaban contra algunos de los aspectos de ese formato. E incluso va a haber uno de esos personajes que ustedes tenían para leer, que es Illich, ¿sí? Que va a proponer incluso ir más allá y decir, en realidad no necesitamos la escuela. Entonces va a proponer una no pedagogía, una contraescuela, una propuesta desescolarizante. Entonces fíjense cómo pasamos de la escuela como algo naturalizado en nuestra construcción cultural, con una pedagogía que acompaña y valida y fundamenta, con un montón de alternativas que luchaban con ella, hasta incluso decir que era necesario romperla y sacarla, ¿sí? Estas visiones contraescolarizantes. Incluso diría desinstitucionalizadora, porque sacan la institución, la coartan, no la quieren. Entre un extremo y el otro es donde vamos a jugar y de donde yo quiero que ustedes empiecen a construir su propio pensamiento, que ustedes me digan qué piensan al día de hoy con todo lo que vamos a ver del contexto actual, de las instituciones escolares, si pensarían en una propuesta como tan extrema como la de Illich, que dice no más escuela, o propondrían, y ahí sí aparece Paulo Freire, una escuela liberadora. Para Freire, la escuela tradicional, la escuela moderna, es una escuela opresora. Él la va a llamar educación bancaria. Para los que pudieron acercarse, él llama a la educación tradicional como educación bancaria. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la escuela tradicional es que depositan, y así lo piensa, los docentes depositan en la cabeza de los estudiantes sacos de información, por supuesto seleccionada, para que piensen lo que tienen que pensar, ¿sí? Esto es lo que a grandes rasgos va a plantear Freire. Hay que romper con esa educación bancaria. Él no va a decir que hay que desaparecer la escuela, sino lo que él propone es una escuela que libere. Para que sea una escuela que libere, él dice que es necesario no una contrapedagogía, sino una nueva pedagogía. Para hacer una nueva pedagogía, él hace toda su teoría basada en la necesidad de romper lo que para él es una lógica opresor-oprimido. Hay que romper con eso para pasar a una educación que libere, que los ayude a los sujetos a pensar la realidad, a pensar lo que les pasa y por qué pasa lo que pasa. Él, por eso, aquellos que leyeron, ¿quién dijo que había mucho de contexto?
alguna de las chicas, me parece, ¿no? Que hablaba mucho del contexto de la sociedad brasilera. Sí, porque él dice que la sociedad que está instalada en la sociedad capitalista es una sociedad de imposición, de opresión, de desigualdades. Entonces, si las personas que son oprimidas no pueden salir de esa lógica, no van a poder transformar. Para que la educación transforme, necesitamos, va a decir él, generar una alfabetización de la realidad. Básicamente, leer la realidad en la que vivimos. Vieron que tanto hablamos de hay que formar sujetos críticos, hay que formar sujetos críticos. Bueno, genial. Sujetos críticos significa esto, ¿no? Significa que podamos leer la realidad, mirar dónde estamos, en qué situación estamos y hacer algo en esa realidad. Incluso, si alguno quiere leer, hay dos que a mí me convocan. Pedagogía del oprimido es como el libro clave de Freire, pero hay otro que es Pedagogía de la esperanza, en donde él cuenta bastantes anécdotas, ¿no? Y las anécdotas tienen que ver con lo que le pasó a él cuando estaba haciendo su pensamiento, ¿no? Cuando estaba construyendo su postura. Y él empieza toda su carrera, él era abogado, y el primer día que abre el estudio, recibe el primer caso, se sienta, los escucha, se levanta y dice, yo no voy a ejercer nunca en mi vida. Le dijo que se retire porque no podía entender cómo le podían plantear situaciones en donde se tuviese que lidiar con estas desigualdades. Y ahí empieza su carrera con respecto a la alfabetización. Él se dedica mucho a la alfabetización de adultos. Y empieza a mirar lo que le dicen aquellos que estaban siendo alfabetizados y cómo podía ser su alfabetización en relación con el contexto en el que vivían, ¿no? Como él decía, bueno, pensemos en tu jornada de trabajo. ¿Por qué trabajas 12 horas? ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿De qué casa estamos hablando? Como que describía el contexto en el que estaba cada uno y los invitaba a ver por qué les parecía que eso era de esa manera. Se me fue todo. A ver.